Bueno, Buen día, profe. buenos días. Buenos días. Hola. Hola, hola. Oye, hoy vamos a continuar. Les preparé algunos ejercicios. Les dije hoy día fundamentalmente vamos a hacer ejercicios de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces les preparé una guía para el trabajo. Bien, aquí tenemos algunos ejercicios. Que ya están resueltos, pero los vamos a ver. Ya, están todos, parece. Lo que tenemos acá es el vector fuerza con la forma 43,3i más 25j. Está en términos vectoriales, ¿verdad? Y eso es Newton. Y produce un desplazamiento delta R de 25i metros. Determinar el trabajo realizado por la fuerza. Entonces, en la primera parte, lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es que el trabajo se define como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, ¿verdad? ¿Se recuerdan de A punto B? El producto punto entre dos vectores, ¿o no? A punto B es igual a la definición, ¿no es cierto?, de es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, que es B en este caso, por el cos del ángulo, ¿cierto? Estoy buscando. El ángulo, ¿cierto?, formado por A, B. Y esa es la definición del producto punto. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ya, entonces de acuerdo a esa definición, aquí lo que se hace, ¿cierto? La primera parte, ¿cierto?, dice que la fuerza vale tanto eso que está ahí y tengo el delta R. Entonces, aquí lo que hacemos, multiplicamos, ya sabemos, componente a componente. Entonces te va a quedar 43,3
te queda 43,3 por 25, y eso te queda 10.000, ¿o cierto? 10.825. Y I punto I te queda I cuadrado, que vale a 1. Y si tú vas del producto punto I punto J, vale 0, porque sería 25 por 25, que sería 625, y J punto I es lo mismo que I punto J, y eso vale 0. Entonces ese sería el resultado, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, en que la fuerza está en términos vectoriales, igual cosa el desplazamiento. Entonces ahí tenemos la primera situación de acercamiento, y ahora nos preguntan qué ocurre si el desplazamiento fuese, ¿cierto?, no solamente en una dirección, sino 25i más 25j. Entonces ahora lo que tenemos, esta situación, tenemos el vector de desplazamiento que vale, tenemos la fuerza que está dado en esos términos, y el vector de desplazamiento ahora vale 25i, ¿cierto?, más 25j. Entonces ahora lo que hacemos, tenemos la fuerza y tenemos el desplazamiento. Entonces aquí lo que generamos aquí, tenemos la multiplicación de un binomio por un binomio, multiplicamos solamente aquellos números que tienen iguales letras, I con I y J con J. Entonces en este caso te queda 43,3i, I punto I vale 1, más 25 por 25. Así que eso sería, vamos a hacerlo aquí, W sería, en este caso, sería 43,3 por 25, que ya dijimos era 43,3 por 25, y eso te da un lugar a 1082,5. ¿Qué estoy haciendo aquí? Está en otro lado. Eso te queda 1082,5 más, ¿cierto? Ahora la multiplicación del otro par, que serían J.J, que serían 25 más 25, y esos son 625. Y J.J vale 1. Así que eso te queda más 625, y eso te queda 1707,5, y eso te queda en Joule. Joule. Y ahí está el resultado entonces. Entonces estamos aplicando fundamentalmente dos cosas: la definición de trabajo, que es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso, tanto la fuerza como el desplazamiento están en términos vectoriales, y además estamos aplicando la definición del producto punto. No sé si hay alguna duda de eso. ¿Alguna duda de eso? Ya. Acá tenemos otro problema, dice: calcula el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y por la fuerza peso en el caso de que desplacemos a lo largo de 2 metros un bloque de 200 kilogramos. Con una superficie que tiene un μ igual a 0,15. En los siguientes casos, el bloque se encuentra en una superficie horizontal. Entonces ahí tenemos los datos que nos dan. Ahí están los valores. Entonces la primera situación es que esto se desplaza, ¿cierto?, en esos términos, en forma horizontal. Y aquí tenemos algunas fuerzas, ¿cierto?, según el diagrama cuerpo libre, y las fuerzas conocidas. Tenemos la fuerza normal, que es perpendicular al desplazamiento. Tenemos el peso, que es el producto de M por G. Y tenemos la fuerza de roce, que es contraria al vector de desplazamiento. Porque aquí nos están preguntando
calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en el caso que desplacemos un bloque de 200 kilogramos. Y ese es el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que la fuerza de roce es igual al producto de mu por la normal. Y la normal, ¿no es cierto?, es igual al peso. Si tú haces el diagrama cuerpo libre, aquí tienes la fuerza normal, ¿cierto? Aquí tienes el peso. Entonces, si tú dices, vamos a hacer eso, eje Y, tienes la normal, ¿cierto?, menos el peso P, y eso es igual a 0. Entonces esto nos va a implicar, si yo despejo ahí, ¿cierto?, te queda que la normal es igual al peso mg. Y eso es igual a m por g. ¿Ya? Eso es en el eje vertical. En el eje vertical para la situación. ¿Ya? Por otro lado, la fuerza de roce, ya sabemos que la fuerza de roce, ¿cierto?, se define como el coeficiente de roce por la normal correspondiente. Entonces eso te queda mu por el peso mg. Porque si tú reemplazas el valor de la normal, ¿o cierto?, de la ecuación de arriba, entonces te queda mu igual a m por g. Ahí está. Entonces la fuerza de roce sería mu por la normal. Y es lo que aparece aquí. Entonces con esa situación, donde hemos aplicado una ecuación 1, que la normal es igual al peso igual a mg, y la definición del coeficiente de roce es el coeficiente de roce por la normal. Entonces aquí lo que haces, ¿cierto?, tú reemplazas la normal y te queda esa situación. El coeficiente de roce, ¿cierto?, es igual a 0,15 adimensional. La masa, si no me equivoco, son 200 kilogramos. Ahí. Y eso lo multiplicamos por G, que en este caso hicieron 9,8. Podemos multiplicar por 9,8 por 10, pero lo vamos a hacer ya que está el ejercicio resuelto de esa manera, por 9,8. Y eso te arroja un resultado 0,15 por 200 por 9,8. Y eso te da 294. Recuerda que el 9,8, ¿cierto?, es igual a metro partido por segundo al cuadrado. Y kilogramos metro partido por segundo cuadrado te queda en Newton. Y le da 294,3. Entonces, si ahora tú aplicas la definición del trabajo, entonces eso te queda W es igual al producto punto F vectorial, ¿no es cierto?, punto R minúscula y de acuerdo a la definición, eso es igual a la magnitud de la fuerza
¿cierto? En este caso la fuerza es la fuerza de roce, que es la que estamos evaluando, por el desplazamiento R por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Aquí es conveniente colocarle, ¿cierto?, el subíndice, FR, ¿ya? Para indicar qué es lo que uno está haciendo. Entonces, si uno va al dibujo, la fuerza el desplazamiento es hacia allá y la fuerza de roce, ¿cierto?, es contraria al desplazamiento. Si tú te das cuenta, esto forma un ángulo de pi radianes o 180 grados. Entonces, eso es coseno de 180 grados. Y eso es igual a la fuerza de roce, que ya la tenemos, 294 newton, por el desplazamiento. Y el desplazamiento en este caso, ¿cuánto fue lo que va a recorrer? Lo que se recorre, ¿cierto?, en este caso fueron 2 metros, ¿no? 2 metros, ahí está. Entonces aquí vamos a colocar mejor 2 para identificar los metros. Ahí. 2 metros. Entonces esto vale, eso lo multiplicamos por 2 metros. Y el coseno 180 grados, ¿cuánto vale? Vale menos 1, ¿no? Entonces la cosa te queda 294 por 2. Eso te da 588 negativo, porque aparece ahí un signo negativo, y eso te queda en Joule. ¿Ya? Entonces esto sería el problema 1. Ahí está. Y aquí le queda una cifra más porque usaron 9,81. Ya. Entonces me estaban pidiendo el trabajo hecho por el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y por la fuerza la fuerza peso. Entonces ahora vamos a hacer el trabajo hecho por la fuerza peso. Entonces esto sería, voy a copiar todo esto que está aquí y después lo arreglo. Entonces aquí le colocamos, en vez de FR, le borramos esto acá. Y ahí colocamos mg. Entonces esta es la fuerza peso mg por R por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso forman un ángulo de 90 grados. Si tú ves el dibujo, el desplazamiento va hacia allá y el ángulo que forma, el peso con el desplazamiento, ¿cierto?, de 90 grados. Y coseno 90 grados, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces lo que es 0 Joule. Y ahí estaría entonces el trabajo hecho por esa situación. Si tú quieres evaluar el trabajo hecho por la fuerza normal, vamos a ir un poquito más allá. Voy a colocar toda esta definición. No lo están pidiendo en el problema, pero lo voy a hacer. Entonces aquí colocamos el trabajo hecho por la fuerza normal. Coloco la definición porque eso es producto punto, lo desarrollo, le cambio la etiqueta, esa es la normal, por R por el coseno. ¿Y qué ángulo forma ahora la normal con el desplazamiento? Hacia arriba está la normal y ahí está el desplazamiento, 90 grados. Y eso también entonces vale 0 Joule. Si te piden el trabajo total, te pueden pedir el trabajo neto, el trabajo total, el trabajo resultante, va a ser igual a qué cosa, el trabajo hecho por las fuerzas presentes en el problema. El trabajo hecho por la fuerza roce, el trabajo hecho por el peso, más
el trabajo hecho por la fuerza normal. Y eso sería igual a ¿qué cosa? A la suma de los trabajos parciales. Eso te queda menos 588 joules más 0 joules más 0 joules. Y eso te queda igual a menos 588. Entonces, evaluamos el trabajo de acuerdo a lo que pidieron, el trabajo hecho por la fuerza roce, el trabajo hecho por el peso, agregué el trabajo hecho por la otra fuerza presente, que es la fuerza normal, y evaluamos cada uno de ellos y evalué el trabajo total, que pueden preguntarte como el trabajo total neto o resultante, cualquiera de las traducciones es lo mismo. Igual cosa, cuando te piden el trabajo hecho por la gravedad, el trabajo hecho por el peso o el trabajo hecho por la fuerza gravitacional, los tres términos se refieren al trabajo hecho por la fuerza peso. Entonces este sería el problema 2. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Este que está aquí es el trabajo hecho por la 2. Vamos a hacer el 3. Bien, aquí ¿Profe? dígame. ¿Cuándo sería más o menos la primera prueba? No, yo creo que no les voy a hacer pruebas en la primera etapa, les voy a dar un trabajo de tipo integral. Ah, ya. Les Pero voy a, espérame, escúchame, les voy a proponer sí. una lista con algunos ejercicios y ustedes me lo desarrollan de acuerdo al número de 3 o 4 personas y me lo hacen llegar y yo se los corrijo. Ah, ya. Obviamente las condiciones no han sido las mejores para ustedes. Primero, las condiciones en las cuales estamos trabajando, que no es lo ideal, pero hay una alternativa. Segunda cosa, ustedes han estado en paro casi un mes. Hemos tenido poca clase. Todavía no he logrado terminar la primera unidad, pero todos estos conceptos que estoy viendo es para lo que viene. Entonces, yo creo que puedo estar terminando la próxima semana con esto y les doy inmediatamente el trabajo y me lo entregan para la próxima semana. Para continuar, para empezar la materia de lo que corresponde al curso. Pero todos estos conceptos que no alcanzamos a ver por las razones que sabemos son las necesarias y suficientes para que tú puedas abordar los otros problemas que vienen a continuación. Si no, no vamos a poder llegar a puerto. Entiendo. ¿Y sabe más o menos cuándo se cerraría el semestre? No tengo la menor idea. Ah, ya. No tengo la menor idea de eso. Las cosas van evolucionando y ahora hay unas reuniones ampliadas en las cuales me invitan, me hacen llegar yo no sé para qué, pues si yo no tengo ni pito ni votos que tocar ahí como profesor honorario, o sea, profesor boleta. Son la gente de planta las que toma la decisión, entonces están escuchando a mí, porque yo tengo alguna opinión, no es trascendente. Yo terminé un curso en diciembre del año pasado para 3 jóvenes. Todavía no tengo respuesta respecto al pago. Estamos en mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Van 5 meses y todavía no tengo respuesta de la jefe de carrera. Oh. Y un curso completo, ¿me entiendes? Entonces, no le dan ganas a uno mucho a participar en ese tipo de cosas. Lo que a mí me interesa es avanzar con esto para que ustedes tengan un andamiaje más o menos bueno. Si no, bueno, vamos a continuar. Gracias. Bien, ya. Así que comenzamos una vez más para realizar el diagrama de fuerzas para visualizar la situación. Ahora, en el segundo caso, el bloque se encuentra en un plano inclinado con un ángulo de 25 grados. Esto es lo tradicional, ¿o cierto? Un plano horizontal. Pero cuando tengo un plano inclinado, la cosa cambia. Porque si tú te das cuenta, esto tiende a bajar. Tengo el peso, que está apuntando hacia abajo en verde, tengo la fuerza normal y tengo el desplazamiento. Y lo hace a través de un ángulo alfa. Y ese ángulo alfa que me dan aquí es de 25 grados. Entonces, si tú te das cuenta, siempre cuando yo tengo un plano inclinado, ya les dije, ¿cierto? Coloquen uno de los ejes en la dirección de movimiento, el eje X, y perpendicular hasta el eje de la Y. ¿Se dan cuenta?
A ver, voy a tratar de trabajar esto. En el Paint para... Ahí queda un poquito más claro, ¿no? Ahí. Entonces este sería el eje de la X y el eje de la Y. Usted mira, eso es lo mejor, yo creo que es lo mejor, porque si tú colocas, fíjate bien, si tú colocas aquí el eje vertical y aquí el eje horizontal, vas a tener que descomponer la normal, vas a tener que descomponer el desplazamiento, y lo único que queda dentro de los ejes es el peso, y vas a tener que descomponer la fuerza de roce. En cambio, si tú te das en un plano inclinado, siempre te da el eje vertical en esta dirección, y te das este otro eje perpendicular al anterior, te queda la normal en uno de los ejes, te queda la fuerza de roce, el desplazamiento, que es un vector también, y te queda, ¿cierto?, solamente afuera el desplazamiento, o sea, perdón, el peso. Entonces lo que tengo que hacer con el peso es proyectarlo. Y aquí ese ángulo alfa es el ángulo alfa que se repite acá. Eso lo voy a borrar porque el autor del libro dice, o el autor de este ejercicio dice que después alfa igual a beta. Entonces yo lo voy a borrar esto y voy a mejorar esto un poquito porque mi criterio creo que no está bien. Vamos a colocar esto. Ahí. Y le vamos a colocar un poquito más de... Ahí estaría. Entonces, el ángulo alfa lo voy a colocar aquí. Copiamos y... Ese ángulo alfa que está aquí en la pendiente se repite ahí donde lo he colocado y también se repite ahí. Ahí estaría, ¿ves? Entonces ese ángulo de inclinación, fíjese bien por favor, en eso que estoy ahí determinando. Ese es un triángulo, ¿no? Si usted se da cuenta. Ahí. Entonces para ese triángulo, usted tiene la hipotenusa, tiene el cateto adyacente alfa y tiene el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces, si usted ve que ese ángulo alfa se repite aquí y por ser el ángulo alterno se repite acá, entonces usted tiene aquí ese cateto, que es el que estoy presentando aquí, tiene la base y tiene la hipotenusa. La hipotenusa, la base y el cateto opuesto. Entonces ese ángulo se repite acá. Y si usted ahora ve el otro triángulo, mueve la cabecita para el otro lado, el verde sería la hipotenusa, ese sería la base y ese sería el cateto opuesto. Entonces se repite alfa. Entonces ese ángulo alfa se repite aquí, por ser el ángulo alterno externo, se repite aquí arriba. Entonces ahora yo necesito descomponer... No puedo. A ver, este color no. Yo necesito esa componente que está en azul ahí que yo puse. Si tú te paras ahí, ¿cierto? Si tú te paras ahí, ¿cierto? Esa componente va a ser igual a qué cosa. Eso es Px. A ver, lo voy a hacer al otro lado. Porque aquí tengo la posibilidad de hacer todas esas cosas. Eso sería Px igual P por el coseno P
por el cos de alfa. Y el PI lo mismo. Eso, P sin o el sen, ¿cierto? De alfa. Esa proyección que está ahí, esa que está ahí sería P coseno alfa, y esta otra, perdón, esta que está aquí, esa que está ahí, sería P coseno porque es adyacente. Ahora el ángulo opuesto, ¿no? Entonces sería P sub i, la proyección sobre el eje, sería P seno alfa. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo que hacer la descomposición. Entonces me queda una sola para descomponer. Entonces tengo lo que estoy haciendo, ¿cierto? La descomposición de todo el problema. Entonces, aquí es donde aparecen las ecuaciones, ¿ves? Entonces, ya lo voy a hacer yo acá. Entonces, vamos a hacer lo mismo, el diagrama cuerpo libre que se llama DCL. Entonces, en el eje X que tenemos, este es nuestro eje. Entonces tenemos el peso, que sería P seno de alfa menos la fuerza roce. Entonces tenemos P seno de alfa menos la fuerza de roce. Y eso, la diferencia de esas dos fuerzas da lugar a la masa por la aceleración. Pero en el problema, me dicen que se mueve seguramente con velocidad constante, ¿no? No dice en ninguna parte. Desplacemos los siguientes casos. Entonces, como no dicen nada, tú asumes que se mueve con y se encuentra el plano inclinado con un ángulo de 25 grados. Como no dicen nada respecto a la situación, asumes que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, la aceleración, aquí uno debería colocar m por a. Ya, pero la aceleración igual a 0. Entonces eso te queda ahí. Entonces voy a anotar esto aquí al lado. Como la masa por la aceleración vale 0, eso desaparece y eso te queda eso que está ahí. Porque si esto vale 0, se lo paso hacia otro lado. Entonces te queda P seno de alfa es igual a FR. Vamos viendo en el eje de las I. Vamos viendo en el eje de las I. Entonces voy a aprovechar. Este es el número 2. Este es el eje de las I. Y en el eje vertical. En el eje vertical ahora, ¿qué fuerzas tenemos? Por favor, el delta R es el vector desplazamiento, no es una fuerza. Las únicas dos fuerzas que están en el eje, ¿cierto? En este eje X, ¿cierto? Es la componente del peso y la fuerza de roce.
ya que es opuesto al desplazamiento, tengo la componente del peso para que esto baje hacia abajo con velocidad constante. Ahora en el eje vertical, ¿qué fuerza tengo? Tengo la normal, y ahora yo proyecto eso para allá. Si yo te paro aquí donde estoy en amarillo y quiero ver el ángulo, entonces digo, ah, esta es la componente del peso, pero es coseno porque es adyacente. Entonces, en el eje vertical que tenemos ahora, la fuerza normal menos la proyección P coseno alfa. Ahí. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Es igual a 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? Porque este cuerpo, dadas las características, lo más probable es que esto baje por el plano horizontal o suba por el plano horizontal, pero no tiene ninguna posibilidad para mover en el eje de las Y. Porque si fuese hacia arriba, dejaría de estar en contacto con el suelo o se estaría hundiendo en el suelo, lo cual no corresponde. Entonces, la suma de fuerzas debe ser igual a 0 en este sistema. Y cada vez que haya fuerzas de roce, coloque usted la definición de lo que corresponde a la fuerza de roce. Recuerde usted que la fuerza de roce, en general, ¿no es cierto?, se define como el coeficiente de roce correspondiente por la fuerza normal. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también usted puede sacar alguna conclusión. Ahí. Y puede colocar esta misma ecuación. Y eso le queda. ¿Por qué razón? Porque si esto es igual a 0 negativo, entonces le quedó esta otra ecuación. Y con eso uno ahora se puede manejar. Esto es el diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Las ecuaciones dinámicas que me permiten resolver el problema. Entonces tengo todo a mano ahora para poder aplicar la definición de lo que es el trabajo. Entonces vamos viendo la segunda parte. Aquí se complicaron un poco, le colocaron beta a ese ángulo. Y aquí dice n igual a pi, y es cierto, y pi vale ps coseno beta. Entonces, por ahí en alguna parte dijeron que el coseno, que beta, ¿cierto? Ahí dice donde hemos aplicado que beta igual a alfa. Yo simplemente le puse alfa, menos mg. Entonces ahí usted tiene, vamos a determinar la fuerza normal. Entonces vamos a determinar la fuerza normal. La fuerza normal igual al peso. Vamos viendo el peso. Este objeto tenía una masa de 200 kilogramos, multiplicamos por 9,8. Estos son 200 kilogramos, y eso lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo. Entonces eso lo multiplico por el coseno de 25 grados, que es el ángulo de inclinación. Entonces tomo mi calculadora y multiplico ahí 200 por el cos de 25 grados. Y eso te queda 181,26. A ver, esto que está aquí. Esto que está aquí lo voy a colocar allá abajo, si no, no me va a alcanzar. Y eso lo voy a borrar ahí. Ahí. Y eso te queda en Newton. Ya. Y con eso podemos determinar la fuerza de roce. Entonces los libros dicen D3. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La fuerza de roce en nu por n. Y eso es igual. El coeficiente de roce, ¿cuánto era? 0,2, 0,25, 0,15. 0,15 lo multiplico por la fuerza normal, que son 100
81,25, multiplicamos esas dos cantidades y eso te queda 181.26 por 0.15 igual, y eso te queda 27.100 o 27,189. Newton. Entonces, nos están pidiendo el trabajo hecho por... Ahí está, 267. A nosotros, ¿cuánto nos quedó la fuerza de roce? 271 con algo, ¿no? ¿Ya? Y 1778,17. A ver, aquí parece que... Me faltó multiplicar por la gravedad, por eso, ¿no? 9,8. A ver, espérense un poquito aquí, ya la vamos a ver al tiro. Tener el peso... ¿Por qué multiplicar? Ah, ya, le puse la masa. Sí, aquí me faltó multiplicar, gracias. Por 9,8 y esos son metros segundo cuadrado. Claro, porque es la fuerza peso, yo lo hice como kilogramos. Y eso te va a alterar entonces el resultado. Y eso te queda 200 por 9,8 por el coseno de 25 grados. Y eso te queda 1776,36. Recuerden que para efectos prácticos nosotros usamos que igual a 10, ¿cierto? Igual que los ejercicios que me van a entregar, y etcétera, pero como el problema está adaptado a 9,8, por eso lo estoy haciendo con eso. Entonces ahora esto te queda, la fuerza normal, entonces te queda multiplicado por 1776,36. Y eso te da un valor de, ese valor por 0,15. Y eso me queda 266,45 newton. Y aquí le da 266,72, ¿ya? Y con eso podemos calcular, ¿cierto?, el trabajo. Entonces ahora voy a calcular el trabajo hecho por la fuerza de roce, que fue lo mismo que hicimos aquí arriba. Voy a aprovechar esta instancia acá. No, esto que está aquí. Espérate, voy a aprovechar todo eso que está ahí. Ahí. El trabajo hecho por la fuerza de roce es la fuerza por el coseno y algo. Y en este caso, ¿cierto?, la fuerza de roce. Y la fuerza de roce en este caso nos dio este valor. 266,45 newton por 2 por 1. Y eso nos da, por 2 y por menos 1, nos quedan 532,9 newton. Y ahí estaría el trabajo hecho por la fuerza de roce. Y nos falta el trabajo hecho por el peso. Entonces vamos a colocar esta información que aparece aquí y luego adapto el problema. El trabajo hecho entonces sería eso que está ahí. Ahora esto sería me piden allá, ¿no es cierto?, el trabajo hecho por el peso, ¿no? Ah, pero por delta R, ya. Y aquí tenemos, nos quedó, ¿qué ángulo formaba? Sí, nos queda eso que está ahí. Ahora nos queda, ¿cierto?, el trabajo hecho por MG.
el MG, ¿cierto? El peso, ¿cuánto era? El peso es esta cantidad. Ahí está. Por el R. Y el desplazamiento, ¿cierto? ¿Son cuántos? ¿2 metros? Sí. 2 metros. Y eso va a quedar multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Y qué ángulo forma en este caso el peso con el delta R? 25 era, ¿no? En este caso, Ah, no, no, vamos viendo sí. el dibujo. Aquí tengo el delta R y aquí tengo el peso, ¿no? Entonces están pidiendo, la fuerza peso va para abajo, el desplazamiento para acá. Este ángulo, ¿cuánto vale? Esto vale 25, ¿no? Este vale 90. ¿Y ese ángulo cuánto vale que estoy indicando ahí? 90 menos 25. 90 O menos sea, 90 menos 25, ¿no? 65 sería. sí. Y esto sería coseno de 65 grados. Entonces eso queda multiplicado por el coseno de 65. Y eso te da un resultado. Entonces tenemos la fuerza peso por el desplazamiento, que son 2 metros, por el coseno en cuestión. Entonces serían 200 por 9.8 por 2 por el coseno de 65 grados. Y eso te queda 1656,66. 1600, 656,66. Y ahí estaría el resultado, ¿se da cuenta? Aquí no está bien eso. Le pusieron coseno de 0 grados. ¿Está claro que eso no está bien o no? ¿Y por qué, profe, arriba el peso da 829,17 y en el otro nos dio... ¿Cómo? Ah, No, pues si no el peso... ah, no, nada, no, me equivoqué. Ok, No me pesqué. ya, ok. Aquí sí que hay un error, así que por eso estoy haciendo los problemas, ¿se da cuenta? Eso no está Ya, correcto. Le quedó claro que ese problema que está ahí no es correcto, ¿no? sí, Que eso vale 65 grados, porque coseno de 0 vale 1. Y no es así, pues, de acuerdo a la figura. Entonces, ese es el ángulo que usted necesita, el ángulo que proyecta el vector de desplazamiento con la fuerza correspondiente, que es el ángulo que forman los dos, que es de 65 grados. ¿Ya? Vamos a hacer el problema 3, no sé si tiene alguna duda. no, Ya, entonces fíjese bien, por favor, que yo para poder llegar a puerto, en el problema 3, tuve que descomponer el peso, les expliqué, ¿cierto?, la descomposición del peso, la fuerza, y uno tiene que trazar lo que son los diagramas cuerpo libre, ¿ya? Y trazar las fuerzas. Y lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, cuando tenga este tipo de problemas, tiene que generar, ¿no es cierto?, las ecuaciones dinámicas. Estoy haciendo aquí, todo eso que está ahí, estoy aplicando lo que es la dinámica. Todo eso que está ahí, el diagrama cuerpo libre. Una vez que uno aplica, ¿cierto?, la ecuación dinámica, sumatoria de fuerza igual a m por a, en este caso asumí, ¿cierto?, que el cuerpo se movía con velocidad constante, ¿cierto? Descompuse las fuerzas y tuve que obtener la normal y tuve que obtener la fuerza de Ross. Una vez que tuve las dos fuerzas, apliqué la definición, ¿cierto?, del trabajo, tanto para la fuerza roce como el peso, y obtuve los resultados. Entonces estoy aplicando dos contenidos en uno. Estoy aplicando lo que es dinámica, las leyes de Newton, y estoy aplicando, ¿cierto?, el concepto de trabajo mecánico. Y cada vez, yo les dije, cada vez que hayan fuerzas presentes en un problema, uno tiene que construirse en forma paralela los diagramas cuerpo libre. Todo lo que viene de aquí en adelante, ¿cierto?, se resume a aplicar, ¿no es cierto?, lo que son los diagramas cuerpo libre y las fuerzas.
No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No. Ya. Pero como les digo, hay una continuidad de problemas, de cosas, ¿cierto?, que hemos estado analizando de forma simultánea. Vamos con el problema 3. El problema 3 lo que te muestran aquí, ¿cierto? Hay que determinar el trabajo hecho por la fuerza representada en la figura. Lo que tengo aquí en el eje vertical es la fuerza que está dada en Newton y tengo el eje horizontal que está en metros. Los valores son 0, 50, 100, 150, 200 y 250 y los valores de los desplazamientos son 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Ya? Y aquí tengo los valores y tú ves que la fuerza entre x igual 0 y x igual 30 se mantiene constante, ¿no? Y su valor son 100 newtons, 100 newtons, 100 newtons, 100 newtons, 100 newtons. Enseguida, entre 30 y 40 se aumenta, ¿cierto? Desde un valor de 100 hasta 250. Y luego, entre 40 y 50 disminuye, ¿cierto? Desde 250 newtons a 100 newtons. Entonces hay que entender lo esencial, que el trabajo, ¿cierto? El área bajo la curva, en un gráfico fuerza versus distancia, te da el trabajo realizado por la fuerza. Entonces ustedes han hecho análisis de gráfico y además saben integral, ¿o no? El área bajo la curva, ¿qué te da en una integral? O sea, te da la suma de todos los espacios, ¿no? Sí. Eso, y igual cosa aquí, po. El área bajo la curva en un gráfico fuerza-distancia que te da el trabajo mecánico. Entonces dice aquí, el área limitada por la curva nos da el trabajo realizado por la fuerza en un desplazamiento rectilíneo. Podemos distinguir dos tramos y sumando el área limitada en cada una de ellas. Entonces lo que se hace aquí por parte. Primero, analizo la situación entre 0 y 30. ¿Viste? Es como una función. Vamos a analizar ciertos trabajos entre x igual 0 y x igual 30. Entonces vamos a analizar o calcular esa área. Y esa área corresponde a qué cosa? Al área de un rectángulo, base por Sí. altura. Entonces el trabajo que está ahí, ¿cierto? Sería el área bajo la curva, que serían 100 los por 30. 10 por 30. Entonces te queda, perdón, 100 por 30. Entonces eso te queda 3000 joules, newton por metro joule. Y ahí tenés el trabajo determinado por esa situación. Ahora, para un X, ¿cierto? Que va entre 30 y 50, entonces aquí lo que se hace, la figura geométrica dice limitada por un triángulo sobre un rectángulo. Usted tiene aquí un rectángulo y aquí tiene un triángulo. Por eso están diferenciados en dos valores. ¿Cómo se mide el área bajo el área de un triángulo? Un medio de la base por la Altura. altura, ¿no? Sí. Un medio de la base por la altura. Entonces aquí entre 30 y 40 sería el área de, esto es entre 30 y 50, ¿no? Sería el área, el trabajo, ¿cierto? Sería el área del rectángulo más el área del triángulo. El área del rectángulo sería ese que está ahí. Sí. Serían, ¿cuántos? 50 menos 30 son 20%, ¿no? Sí. 20% te queda 2000 joules. Así que tú tienes determinado eso que está aquí. Y el área del triángulo es un medio, ahí está la división, de la base. La base son 50 menos 30, un medio de la base de todo por la altura. Y la altura, ¿cierto? Serían los 250 menos los 100, ¿o no? Sí. Ya. Entonces ahí usted tiene un medio de la base por la altura que sería 1500 joules. Entonces ahora usted, Profe, ¿sí? dijo el área del rectángulo es de 100 por 20. ¿No debería ser 30? ¿O nada que ver? Espéreme. El área del Rectángulo. rectángulo sería 50 menos 30. Eso que está ahí. Ahí pensé que estaba sacando el área celeste. No, el área celeste ya lo sacamos, nos dio 3000 joules. Entre 0 Ah, y ya. ¿ya? Entonces tenemos el área de ese rectángulo en celeste, más el área de este otro, si quiere llámelo usted rectángulo, más el triángulo. Entonces la suma de los tres trabajos, ¿cierto? Te queda el área entre 30 y 50, el área del rectángulo más el triángulo, te queda 3500 joules. Serían 3500 joules más el otro trabajo que está ahí, o sea, serían 6500 joules, ¿no? Sí. Entonces esto lo voy a mejorar aquí un poquito.
Entonces, el trabajo total serían los 3000 joules igual 3000 joules, que es lo anterior, más lo que acabamos de sacar, que serían 3500 joules. Y eso es igual a 6500 joules. Y ese sería entonces el trabajo hecho por el trabajo total. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el concepto que se debe aplicar aquí? El área bajo la curva de un gráfico fuerza versus distancia que nos da el trabajo realizado por una fuerza en el intervalo de tiempo correspondiente. Eso es lo que usted debe aprender. Por eso está puesto ahí, para que entienda, ¿cierto?, que cuando usted tenga un gráfico de ciertas características, ahora esto no tiene por qué ser, puede ser una parábola, o puede ser un círculo. Entonces ahí usted tendrá que ocupar, cuando ya es el trabajo f.dr, entonces tendrá que analizar y tendrá que hacer un proceso de integración. Y para eso usted conoce las técnicas de integración. Lo que pasa es que aquí, ¿cierto?, son figuras conocidas. Un rectángulo, un triángulo y más otro rectángulo más. Entonces se hace un poco más fácil, pero cuando ya la cosa es una función continua, el área bajo la curva, ¿cierto?, te da el trabajo de hecho por una fuerza, y eso es no nada menos que la integral, y tengo que sumar todos los pequeños espacios que están bajo esa función. Dice acá, no sé si hay alguna duda de ese problema. No. Ya. Dice, No. determina la potencia que necesita una grúa para elevar un coche de 2 toneladas hasta una altura de 25 metros. Entonces acá lo que tenemos en la grúa, se va a asumir, ¿cierto? Tengo la fuerza que tiene que hacer la grúa, el otro es el peso del automóvil que está en verde, y el desplazamiento, ¿cierto?, es de 25 metros, y esto demora en un tiempo de 30 segundos. Ahora, todo este tipo de movimientos mecánicos que tienen la estructura, cuestiones, son movimientos, ¿cierto?, en los cuales hay un señor que está posicionado en algún lugar, en alguna cabina, que tiene que ser, ¿cierto?, un control más o menos preciso y justo para que estos objetos, ¿cierto?, suban con velocidad constante. Porque si el tipo pega un fuerte tirón en el inicio, lo más probable es que el cable de acero o lo que esté sujetando al sistema se corte violentamente y salga como un látigo. Entonces, todos estos movimientos normalmente no te lo dicen, pero deberían moverse con velocidad constante, tanto en la subida como en la bajada, de manera, ¿cierto?, de que las cosas tengan un comportamiento acorde. Porque si esto tú lo elevas violentamente, esta cosa a lo mejor va a empezar a pendulear para allí y para acá, y puede producirle un problema, ¿cierto?, en la carga que está subiendo, se le puede volcar, ¿cierto?, o algún movimiento extraño, o si lo acelera se le puede cortar el cable. Imagínese usted cuando llega a la base de un edificio de 25 metros de altura, llega un camión con un apero, ¿cierto?, que está bajando el cemento con agua, ¿cierto?, con toda la mezcla, y el tipo tiene que subirlo a 25 a 30 metros de altura por un cablecito. Y eso es un gran peso, ¿cierto?, donde hay líquidos comprometidos, hay cuestiones semisólidas, ¿cierto?, en cuestión, y eso puede producir un accidente porque se cortaría rápidamente. Entonces estas cosas se mueven o suben con más o menos con velocidad constante. Por lo tanto, si yo hago el diagrama cuerpo libre, la suma de fuerzas vale 0. Entonces aquí uno lo que debería colocar, ¿cierto?, en este problema, que es el 4, nuevamente usted tiene esta condición. ¿Ya? ¿Quién está moviendo el sistema hacia arriba? La tensión, la grúa. Y la grúa, ¿cierto?, mueve la carga, ¿cierto?, a través de un cable. Y ese cable, ¿cierto?, tiene una cierta
tensión. Entonces vamos a colocar la tensión en el cable. A ver. La tensión en el cable. Y esos sistemas normalmente se mueven con velocidad constante. Entonces de aquí yo voy a despejar esto. Voy a repetir eso que está acá. Paso hacia el otro lado. Y eso te queda igual a, la tensión en el cable es igual a P. ¿Y P qué es lo que es? M por G. Entonces en este caso, el cuerpo tiene 2 toneladas, que serían 2000 kilogramos. ¿Cierto? Eso lo multiplico por 9,8 metros segundo cuadrado. Y eso nos da una tensión de 2000 por 9,8. Y eso te queda 19.600 newton. Entonces esa es la tensión que soporta el cable. Entonces nos da lo mismo colocar cualquier tipo de cable, ¿cierto? En esa grúa. Estos cables, ¿cierto? Que están soportando los sistemas tienen que ser ciertas características. Entonces hay límites, ¿cierto? En los cuales las grúas funcionan de otra manera. Si tú le colocas una sobrecarga, lo más probable es que el cable se corte o se pueda dar vuelta la grúa o no tener el equilibrio necesario suficiente o puede producir algún problema en cuestión. Entonces aquí te quedó la fuerza igual a mg y si tú calculas ahora el trabajo que hace la grúa va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. En este caso, la fuerza que va a realizar, ¿cierto? La tensión en el cable. Esto lo hago en términos genéricos, ¿cierto? Y eso lo multiplico por el desplazamiento. Y esto se va a subir aquí a altura. Esto se va a subir a una altura de 25 metros, ¿no? En tiempo de medio minuto. Entonces, esta cosa te queda. Esto es el desplazamiento, ¿cierto? Lo vamos a colocar D. La tensión va para arriba y el desplazamiento va hacia arriba. Y aquí está la fuerza, fíjense bien. Esa es la fuerza que está generando que la tensión en el cable que va para arriba y el desplazamiento también va hacia arriba. Lo que pasa es que este cable tiene que generar una fuerza que sea equivalente al peso del objeto que apunta hacia abajo. Pero como sube con velocidad constante, eso debe ser igual a 0, que es lo que ya hicimos arriba. Entonces aquí vamos a poner por el coseno de 0 grados. Listo. La tensión en el cable son 19.600 newton. El desplazamiento son 25 metros, ¿no? Sí, Sí. ¿Y el coseno de 0 grados cuánto vale? 1. 1, ¿cierto? Entonces aquí, como no me permite este programa marcar todo, voy a colocar aquí 1. Es la mitad de todo. Eso vale 1. Entonces eso te queda 19.600 por 25. Y eso te queda 490.000. Newton. ¿Ya? Y ahí tengo entonces el trabajo hecho por la grúa. Ahora a mí me están pidiendo la potencia. ¿Ya? La potencia en la grúa se define
como el trabajo que realiza la grúa en un determinado tiempo, ¿no? Y eso es igual. Creo que ahí la grúa lleva acento ahí, ¿o no? Si no me equivoco. Sí. Ahí. Entonces, eso es la razón entre qué cosa. El trabajo que hace la grúa es eso que aparece ahí. Y el tiempo que demoró, ¿cuánto fue? De 30 segundos. Y eso es igual. Dividido en 30. Y eso te queda 16.333,33. Aquí tengo un error. ¿Cuál es el error que tengo? A ver si se dieron cuenta. Como yo pego cosas y corto, entonces después se me olvida traspasar. Newton por Está en metro, ¿qué te Newton. queda? ¿Cómo? Newton por metro, ¿qué te da? Joule. Joule, pues yo en vista aquí no le borré la no. Por eso, ¿dónde me di cuenta? Cuando hice el análisis de la unidad, ¿te das cuenta? En esta parte final aquí. No me estaban dando la unidad que correspondiente. Entonces eso me permite a mí reciclar. Por eso que es importante el análisis de las unidades. Y Joule por segundo, ¿qué es lo que te da? Watt. Watt. O también es equivalente a 16,3 kilowatt. Esto debería quedar aquí por 10 elevado a 3, ¿o no? Por 10 elevado a 3. Entonces, nuevamente, fíjate bien, para poder resolver este problema, paso por la condicionalidad, ¿cierto?, del diagrama cuerpo libre. En este caso, las fuerzas que están actuando son en la vertical. Luego el concepto de trabajo y luego el concepto de potencia. Profe, Aquí 1,6 por 10 elevado a 4. Yo también esto que está aquí, corres la coma para allá y te queda 1,6 por 10 elevado a 4. profe, Sí, pero entonces no sería kilowatt si le pone 10 elevado a 3, ¿o no? sí, por eso corrí la coma, po. Si es 16. Corrí la coma, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3. O si quiere le colocamos punto ahí. Ah, ya. Eso. El texto dice 1,6 por 10 elevado a 4. Corrió la coma a otro lugar más. ¿Ya? Ya. De a poquito estamos incorporando todos los conceptos, ¿eh? Ya. ¿Alguna duda del problema anterior? ¿Alguna duda? ¿Duda, consulta de esto? No. Ya. Vamos a continuar. Hay una bala que impacta contra un panel de corcho a 350 metros partido por segundo. Recuerda que la velocidad del sonido son 340 metros partido por segundo. Por lo tanto, la bala es superior ya a ese récord, así que va a un Mach 1. Cada vez que tú superas ese valor, alcanzas un Mach. En el caso de los aviones, nuestros aviones F-16 en plena autonomía de vuelo, mar afuera, ¿cierto? En el desierto, creo que son entre 5 y 6 Mach. 1200, 1300 kilómetros por hora, metros partido por segundo, algo así, en plena autonomía de vuelo. Y tras atravesar sus 4 centímetros de grosor, la bala sale a 40 metros partido por segundo.
determina la fuerza que la pared opone al paso de la bala. Entonces tú comprenderás que hay una diferencia de velocidad. Fíjate bien, inicialmente, antes de impactar va a 350 y luego disminuye a 40 metros partido por segundo. La masa de la bala son 75 gramos. Entonces aquí tenemos la situación. Tengo una situación inicial, ¿cierto? Tiene, al incorporarse, ¿cierto?, en ella, tiene una velocidad de 350 metros partido por segundo. El espesor son 4 por 10 a la menos 3. Y tengo ahí una fuerza que se opone al desplazamiento, que es la fuerza de roce. Por eso que el ángulo que está formado ahí vale, dice pi radianes. Ahí voy a tratar de llevar este dibujo. Esto no es necesario que lo tengan, ¿o sí? ¿O lo quieren? No, No, ya, entonces lo vamos a borrar esto aquí. Pero le estoy tratando de explicar gráficamente también qué es lo que está pasando, ¿no? Pero para que se pueda ver bien. Entonces tengo una velocidad inicial, VI, ¿cierto? Igual, esto tiene que ir en negro. Ahí. Igual a 350 metros partido por segundo. Ahí. Esa es la velocidad inicial que tiene la bala. Ahí. Esa cosa la voy a borrar, pues no me parece adecuado. Ya. El espesor delta X aquí vamos a hacer eso. Igual a 4 por 10 elevado a la menos 3 metros. Eran 4 centímetros, ¿no? no me acuerdo. A ver. Son 4 centímetros, eso lo pasas a metro. O sea 4 por 10 a la menos 2. Sí. A la menos 2. Ahí. Ahí está. Y esta partícula sale con una velocidad final, ¿no es cierto? De 40 metros partido por segundo. Ahora, ¿quién hace disipar energía en forma, ¿cierto?, para que disminuzca su velocidad? Obviamente ahí hay transformación de energía, ¿cierto?, cinética, energía tipo calórica. Entonces hay una fuerza que es la fuerza de roce, que impone el corcho a esta situación. Entonces el desplazamiento viene para allá y la fuerza de roce viene en sentido contrario. Entonces el ángulo que están formando evidentemente son 180 grados, ¿o no? Que es lo que aparece aquí en el dibujo. ¿Te das cuenta? Alfa igual a pi radianes pusieron ahí. Entonces, lo que queremos, ¿cierto?, es determinar la fuerza sobre la pared que opone la resistencia de la bala.
Entonces, vamos a calcular primero que nada, ¿cierto? El trabajo. Este es el problema 5, si no me equivoco. Entonces, el trabajo total. ¿Dónde está el trabajo total? Por ahí está. Ahí está. El trabajo total es igual a la variación de delta K. Recuerda que hay dos K, una K mayúscula y una K minúscula. Ya, la K mayúscula es la energía cinética, la K minúscula es la constante del roce. Y este teorema se llama el teorema de variación de la energía cinética. Entonces, el teorema de variación de la energía cinética. ¿Qué dice? Dice que el trabajo total es igual a delta K. Entonces, vamos a colocar nuevamente eso. Y recuerden ustedes que el delta K es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahí. ¿Y cómo se define la energía cinética? La energía cinética se definió como un medio por la masa Más o menos por velocidad. la velocidad al cuadrado. Y le colocamos etiqueta. Como es la final, le colocamos ahí velocidad final. Y esto está al cuadrado. Ahí, esto es un medio. Menos la energía cinética inicial. Copio lo mismo y le cambio la etiqueta. Ahí. Entonces vamos a colocar el trabajo total. Y hay un factor común, ¿o no? Ese que está ahí es la masa de ¿quién? De la bala, ¿no? La masa de la bala. ¿Cierto? Porque ese es el sistema. Entonces, si te das cuenta, hay un factor común que se repite, un medio de la masa de la bala. Entonces vamos a colocar esto que está aquí, un medio de la masa de la bala, por ese factor. Y la velocidad final la tenemos, ¿cierto? Entonces eso te queda la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y eso es igual a un medio que vale 0,5 por la masa de la bala. Y la masa de la bala son 75 gramos. O sea que esto te queda 75 por 10 por 10 elevado a la menos 3. ¿Qué cosa? Kilogramos. ¿Ya? Por factor D. La velocidad final son 40 metros partido por segundo. Uy, ese ahí me faltó. Y todo eso está al cuadrado.
Pucha, qué lata. Ya, bueno. Menos, lo mismo ahora eran 350, ¿no? Metros partido por segundo, y todo eso al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos queda? A ver, son 40 al cuadrado. Son 1600. Ya, son 40 al cuadrado, son 1600, ¿no? Sí. Ya, 1600. Y eso serían 350 al cuadrado. O sea, esto serían 122.500 menos, o bueno, menos 1.600, es la diferencia, ¿no? Pero eso te queda negativo. Eso te queda menos 120.900, ¿no? Y eso lo multiplicamos por 0,5 por 75 exponente menos 3. Y eso te queda 4.000 menos 4.533,75. ¿Y eso en qué unidades te quedó? Eso te queda en, vamos a colocar aquí, eso te queda en kilogramos por metro cuadrado. Profe, Segundo cuadrado, ¿no? Al tiro, déjame colocar aquí eso, ¿no? ¿Está bien eso, no? El cálculo numérico. profe, ¿no era 10 elevado a la menos 2? No, pues son 75, espérate, son 75 gramos, ¿no? 75 dividido en 1000, Ah, sí, 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 verdad. 0,075. Y esa diferencia te queda bien, son 1600, son 350 al cuadrado, que te quedan 122.500, y le restan menos 1600, pero eso te queda negativo, ¿no? Eso te queda menos 120.900. Eso lo multiplicas por 0,5 por 75 exponente menos 3. Sí, sí, sí. Y eso te queda menos 4.533,75. Joule. Claro, ahora ahí, fíjate bien, te dio kilogramos por metro cuadrado por segundo cuadrado. ¿Y eso a qué corresponde? Menos 4.000. Lo voy a hacer al ladito, para que se den cuenta. Voy a anotar esto mismo, pero voy a producir ahí un desglose. Eso no son milímetros, son metros. ¿Está claro, no? El metro cuadrado lo compuse como metro por metro. Y aquí yo puedo ahora unir esto que está aquí, kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. ¿Qué es lo que es? ¿Joule? No. Eso Joule. es Newton. Newton. Ah, Kilogramo o sea, sí, por pues, metro, kilogramos por metro por por segundo metro cuadrado. partido por segundo cuadrado es Newton. Newton por metro te queda Joule. ¿Está claro, no? Sí. Ya. Por eso que hice todo el proceso ahí. Oh. Entonces eso te queda esta misma cantidad, pero en Joule. Joule. Y ahí tenemos entonces el trabajo total, igual a la variación de la energía cinética. Cada vez que haya velocidad involucrada, ¿cierto? Es conveniente, ¿cierto?, tener esto a mano como el trabajo total igual a la variación de la energía cinética del sistema.
En este caso, la única posibilidad de que hay quien está haciendo un trabajo, ¿cierto? Es la fuerza de roce en este caso, que es la fuerza en cuestión. Entonces, el trabajo total, que ya lo tenemos, es igual a la fuerza, ¿cierto? Por el delta R correspondiente. Ahí. Por el coseno. ¿Qué ángulo forma en este caso la fuerza? La fuerza que está generando, ¿cierto? Es una fuerza resistente al desplazamiento. Por eso que el corcho le pone una cierta oposición a la cela atravesada y esa fuerza es contraria al desplazamiento, ¿no? Así que forman un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. La fuerza es nuestra incógnita, ¿no? El desplazamiento en el cual está actuando esa fuerza de roce, ¿cierto? O esa fuerza de oposición es la distancia del corcho, es el espesor del corcho, ¿no? Y el espesor del corcho, ¿cierto? Es un delta X. 4 por 10 elevado a la menos 2. Aquí mejor le vamos a poner delta X, ¿eh? Para que sea consecuente con lo que estamos viendo arriba. Eso. Por el coseno 180 grados. ¿Y el coseno de 180 grados cuánto te queda? 1. No, O sea, menos 1. eso sí. Ya, perfecto. Menos 1. Así que esta cosa te queda por menos 1. Así que te queda eso que está ahí. Pero el trabajo total lo sacaste. Es esto que está acá. Entonces ahora vamos a reemplazar. El lado izquierdo de la igualdad tú ya lo conoces. Y eso es igual a la fuerza que es nuestra incógnita, ¿no? Ahí. Eso hay un por ahí. Ya. ¿Qué hacemos ahí? Multiplicamos todo por menos 1, ¿no? Sí. Entonces me queda todo esto, me queda lo mismo, pero todo positivo. Y hago desaparecer, estoy copiando y hago desaparecer las cosas que corresponden. Desapareció el signo negativo y esto también desaparece. Y aquí lo que hago, ¿cierto? Voy a iniciar hacia el lado del cálculo. Eso significa entonces aquí despejo F. F igual. Entonces te queda esta cantidad. Ah, no, eso no quiere esa división. Es esta otra. Entonces te queda esta división. Y queda dividido, ¿cierto? Joule, y esto queda dividido por esta otra cantidad. Obviamente lo que estamos multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y eso nos da ¿cuánto? Dividido por 4 exponente menos 2. Y eso da 113,34. El Joule, ¿qué es lo que es? Newton por metro, ¿no? Sí. Ya. Quedaría Newton. Correcto, entonces eso te queda en Newton. Y las fuerzas se miden en Newton. Y ahí estaría entonces la fuerza. ¿Ya? Entonces aquí lo que se espera con este problema, por eso está puesto aquí también, todo tiene su consecuencia lógica. Aplicar, ¿cierto?, el teorema de variación de la energía cinética. ¿Te das cuenta? El trabajo total es la diferencia entre las energías cinéticas final e inicial. Y eso es el teorema de variación de la energía cinética. Aquí lo que hice en este espíritu de este problema fue ocupar el concepto de la potencia. Expliqué algunas cosas adicionales. La potencia es el cociente entre el trabajo, ¿cierto?, en el cual actúa esa fuerza y realiza un determinado trabajo partido por tiempo. Acá, ¿cierto?, en este problema, ¿cierto?, fue la descomposición vectorial y ocupar las ecuaciones dinámicas, ¿cierto?, o las leyes de Newton. Y calcular el trabajo, ¿cierto?, hecho por cada una de las fuerzas en un plano con un ángulo de inclinación, también en el plano horizontal, y calcular el trabajo total hecho por cada una de las fuerzas.
Entonces, estamos aplicando, ¿cierto?, todos aquellos conceptos que hemos ido ocupando, más los anteriores. Entonces estamos ocupando conceptos de dinámica, conceptos de trabajo mecánico, potencia. Y también energía también, como el caso de la energía cinética. Aquí lo que se da, ¿cierto?, es la fuerza en términos, ¿cómo le dijera yo? En términos cualitativos, la cantidad. Pero obviamente la fuerza actúa en sentido contrario, por eso aquí aparece un vector, y por eso le ponen negativo, ¿no? Esta es la magnitud, y si esto tú lo quieres explicar, aplicar, ¿no es cierto?, en términos vectoriales, ahí tendría que ser menos esa cantidad. Y eso va acompañado con un vector unitario, ¿cierto? Y ahí le colocamos el sombrerito. Ahí. Entonces la misma situación, recuerda que es un vector la fuerza, entonces posee una magnitud, una dirección y un sentido, ¿te das cuenta? Es la misma situación. El módulo, la magnitud de la fuerza y expresada en términos vectoriales. Por eso, mira, ¿y por qué aparece ahí? Porque lo quisieron expresar en esos términos. Su expresión vectorial. Ya vamos con este otro problema. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, profe. Ya. Vamos, el problema 6 dice sobre una plataforma situada sobre un muelle vertical de Newton de 9K minúscula. Esto lo vamos a colocar como K minúscula, porque ya usamos una K mayúscula. Se sitúa una caja de 0,5 kilogramos. Una vez que se alcanza el equilibrio mecánico, calcula el trabajo necesario para bajar 2 centímetros más la caja. Entonces tenemos una constante K de 9 newton partido por centímetro, se pasa a newton partido por metro, que es la constante del resorte, newton por metro, la masa 0,5 kilogramos, y los 2 centímetros se pasan a metro. ¿Ya? Entonces acá, tenemos la situación, hay algunas consideraciones previas que yo las voy a explicar acá. Entonces inicialmente está el resorte, se coloca una cierta cajita que se hace bajar el resorte a una cierta distancia, y luego lo que se quiere es hacerlo bajar unos 2 centímetros más. Entonces aquí hay un cierto trabajo y hay una cierta energía. Hay dos tipos de energía. Una es la energía potencial elástica asociada a un resorte, y la otra, ¿cierto?, es la energía potencial gravitatoria. Entonces dentro, ¿qué problema es? ¿Qué número? Es el 6. Entonces tenemos la energía potencial elástica, U sub E, que ya la declaramos la vez pasada, y eso es igual a un medio por la constante del resorte, que es la K minúscula, por X al cuadrado. Y esto es un medio. ¿Ya? Y esto se mide en Joule. La otra energía, ¿cierto?, es la energía potencial gravitatoria, U sub G.
Y eso es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí está. Entonces dentro de la energía potencial está la energía potencial elástica y está la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? La K minúscula es la constante del resorte. X es lo que yo comprimo un resorte a partir, lo que comprimo o estiro un resorte a partir de la posición de equilibrio. Y uso G, esto está mal, hombre. ¿Quién puso esto aquí? Esto está malo. Horrible, malo. Esto es igual a M, eso pasa por copiar, ¿viste? M, porque paso, esto es M G por H. Eso sí, la otra es la energía cinética. Pero en este caso no se va a ocupar porque se alcanza el equilibrio. Ya, esos son los dos tipos de energía que vamos a evaluar. La energía elástica asociada a un resorte que está comprimido estirado y la energía potencial gravitatoria porque hay una diferencia de altura respecto de un nivel referencial. Entonces, vamos a leer un poquito acá. Dice: es necesario conocer la distancia inicial al punto de equilibrio. Cuando se sitúa la caja sobre el muelle, este se comprime. Entonces se alcanza el equilibrio cuando el módulo de peso es igual al módulo de la fuerza elástica. Es decir, se cumple la segunda ley de Joule. La segunda, esta última sigue la ley de Hughes. Entonces la fuerza que tiene un resorte es del tipo eso es igual a menos la constante por X. Y esto en términos vectoriales. Ahí. Y esa es la ley de Hughes. Entonces dice que cuando yo estiro o comprimo un resorte, el resorte, ¿cierto?, se opone a la causa que lo produce, por eso hay un signo negativo. Y esa fuerza, ¿cierto?, o esa oposición es proporcional a una cierta constante. Y esa constante es la constante del resorte. Si te das cuenta, aquí la estoy expresando en términos vectoriales. Por lo tanto, si esto yo lo quiero expresar en cuanto a la cantidad o al módulo, simplemente lo que hago es tomar la misma expresión entonces le borro, ¿cierto?, lo que es el vector y trabajo con la magnitud o módulo. Ahí está. Entonces en este caso la fuerza que él la genera, el propio el pesito de la caja que yo coloco encima. Y eso es igual a la constante por lo que yo voy a comprimir el resorte, que es la distancia que lo comprimo. Entonces la masa que yo coloqué encima de E, ¿cierto?, fue de ¿cuánto? 0,5 kilogramos. G, no sé cuánto usaron acá, 9,810, vamos a ver. Bueno, usemos 10 para que sea más práctico, por 10. Usaron 9,8, profe. Ahí ¿Ah? salía que usaron 9,8. 9,8 ya. Entonces vamos a usar 9,8. Y eso es igual a la constante, y la constante del resorte es de 900 newton metros.
Y eso es X. ¿Y X qué es lo que fue? Lo que se comprimió el resorte. Ahí. Entonces, de ahí tengo que despejar X. X igual. Si tú te das cuenta, al lado izquierdo tengo kilogramos, metro partido por segundo cuadrado, que eso es newton, ¿o no? Y tengo newton, entonces los newton lo puedo eliminar con toda esa nomenclatura de cosas que están acá. Y el metro que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces X te queda 0,5 lo multiplico por 9,8 y lo divido, ¿cierto?, por 900. Y eso te queda en metros. Entonces eso te queda 0,5 por 9,8. Eso te da 4,9. Lo divides por 900. Y eso te queda 5,44. Exponente menos 3. Por 10 elevado a la menos 3. ¿Y qué te quedó? Metros. Metros. Ya. O sea, esto podrían ser 5,44 milímetros, ¿no? Yeah. Sí, ya. Entonces con eso, lo que se hizo sobre ese resorte, se colocó una cierta masita, lo que comprimió el resorte una cierta distancia. Y esa distancia la conocemos. 5,45 por 10 elevado a la menos 3 metros. Pues ahora vamos a calcular la diferencia de energía potencial gravitatoria de la caja entre la posición inicial y final. Entonces tenemos la variación de la energía potencial gravitatoria. Ahora tengo, eso no está bien ahí, eso va arriba, ahí, la energía potencial gravitatoria, que es esta que aparece aquí, eso es igual a la masita. La masa M era de ¿cuánto? 0,5 kilogramos, lo multiplicamos por G, y por la altura, ¿no? Y la altura que lo comprimió fue de ¿cuánto? De 2 centímetros, dijeron, ¿no? 2 centímetros, o sea, 2 por 10 a la menos 2 metros. Y aquí como ubicaron, el 0 lo ubicaron aquí arriba, entonces esa distancia que cargó la masita, como primo, está bajo el 0, ¿no? Entonces por eso se le llama menos 2 por 10 a la menos 2. Entonces eso por menos 2 por 10 elevado a la menos 2 metros. Y eso te da igual a 0,5 por 9,8 por 2 exponente menos 2 igual. Y eso te queda 0,098. ¿Qué unidad es? Kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, newton, newton por metro, joule. Y eso es negativo. Y ahí está. Entonces tenemos la variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces ahora vamos a calcular la diferencia de energía. Entonces la diferencia de energía potencial elástica entre la posición inicial y final. Y esto dice la variación de la energía potencial elástica, que sería un medio de K, la suma de los dos menos la inicial. ¿Ya?
Entonces la variación de la energía potencial elástica E, que la definición, eso es igual a un medio de K, lo que pusieron aquí, ¿cierto? Es un medio de K por la suma de las dos compresiones. Entonces tienes ahí el X1, le vamos a llamar X sub 1 más el X sub 2 todo esto al cuadrado, porque un medio de K por la distancia al cuadrado, menos la otra, ¿no? Y esa otra, ¿cierto? Un medio de K por X1 al cuadrado. Voy a aprovecharme de esto. Ahí está. Entonces, eso nos da un valor de... después usted compró el desarrollo, esto está al cuadrado aquí. Eso que está ahí debe ir arriba. Eso sí, al cuadrado eso te queda 0,11 joules. Después usted lo comprueba ya. 0,111 joules. Entonces ahora se calcula la variación de la... Dice ahí calculamos la diferencia de energía potencial como la suma de las diferencias de energía potencial elástica y gravitatoria. Entonces la diferencia le queda 0,013. Entonces, el delta, energía, igual. Serían los menos 0,098 más lo algo, y eso le queda 0, espérense, déjeme colocarlo acá. Eso le quedaría menos más la otra energía en cuestión. Y eso te da un valor, si no me equivoco, de 0,013 joules, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos estaban pidiendo? Dice, una vez alcanzar el equilibrio mecánico, calcula el trabajo necesario para bajar 2 centímetros la caja. Entonces, el trabajo que se está haciendo, el trabajo que se hace, es igual a la variación de la energía, ¿cierto?, potencial del sistema. Ahora, ¿qué energías potenciales hay? Está la energía potencial gravitatoria y está la energía potencial elástica. Y eso corresponde a el trabajo que se realiza. El trabajo, ¿cierto?, es igual a la variación de la energía. ¿Qué energía? La energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Y ese es el trabajo total que se realiza sobre el sistema. Y con eso realizamos los 6 problemas que yo le había propuesto para hoy. Esta guía yo se las voy a subir arriba. Ya igual cosa el video. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? No. Profe, Profe, sobre sobre el video, la así clase anterior, Sí, sí, lo que pasa es que que, si la... mira, tengo que ver bien el video porque en algún momento yo corté la grabación. Entonces ahí parece que me grabó los 35 minutos nomás. Tengo que ver dónde está la otra parte del video, porque después yo seguí grabando. Entonces parece que subí una parte nomás de él. sí, profe, subí una Ya, parte nomás. Ya. Pero hay dos por clases, favor. hay 2 o 3 clases anteriores que ustedes estuvieron de paro. Ahí no hay video. Son como 2 Ah, videos. ya. Sí, pues.
Hay 2 jueves que ustedes no aparecieron, acuérdense. Lo que sí yo tuve que, escúchenme, yo tuve que generar un video y tuve que esperar frente aquí al computador a las 8 de la mañana y esperar 20 minutos, porque eso fue lo que me recomendaron, ¿no es cierto?, el coordinador de la carrera, generar un video y explicar que los alumnos no estaban porque se encontraban de paro. Y esos videos están, y esos videos yo los subí al aula, también están, porque tengo que dejar constancia. Eso es lo que me pidieron. O sea, yo me acuerdo que en una clase del 28 se conectaron unos compañeros y usted explicó, del Sí, 28 fue así, sí, y explicó sobre como un poco de dinámica. claro. Entonces, ese era como el otro que le decía si podía subir. Ya, ok, si lo voy a subir y voy a tratar de hacer lo que tú me propusiste, el Classroom, que eso no sé cómo hacerlo, pero me van a explicar y lo hago. Yo le puedo ayudar a explicar cómo se hace igual, sí. Sí, no te preocupes, así que mi hijo me dijo ya cómo hacerlo, si no te pido la ayuda. Ah, ya, bueno, ¿Ya? Así que lo voy a hacer, así que tengo que buscar el otro video. ya, profe. Ya. Eh, la próxima clase seguimos, vamos a hacer problemas un poquito más fuertes y con eso estaríamos terminando y les voy a dar un trabajo. Y ese trabajo va Ya, a corresponder a una nota. Va a ser un trabajo de tipo grupal. Yo creo que les voy a preguntar unos 4 o 5 problemas de dinámica, trabajo, potencia y energía. Y con eso cerramos el ciclo y inmediatamente continuamos las clases para iniciar la materia correspondiente a esta segunda patita. Pero reitero, si no tuviésemos todos estos conceptos básicos, elementales, lo que viene de ahí en adelante no podríamos retomarlo, ¿me entiende? Entonces yo prefiero retomarlo a hacerlo antes. no, Porque sí, recuerde que sí, el otro semestre no alcanzamos a ver todas esas cosas que quedaron pendientes. sí, sí. Sí, Por eso así que, queríamos ver todo esto. digo, sí, por eso hay que verlo. Ya, chiquillos, nos vemos entonces en la próxima clase, el jueves. Chao, gracias. Ya, ok, que estén bien, chao. Chao, profe. Chao, chao.